Muy buenas tardes, 1:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y el día de hoy queremos tocar a esta hora, como es tradición en esta hora del almuerzo, pues hablar de el tema de las pensiones en México, en América Latina, porque más gobiernos están tramitando o están impulsando esta idea de que los trabajadores estén en condiciones de tomar una parte de lo que es su fondo de retiro en medio de la pandemia. Pero también tenemos que hablar de la situación en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un tema que hemos venido manejando desde hace ya varias semanas, porque hay noticias frescas en relación con el posicionamiento de uno de estos países miembros, que es Chile, a través del canciller chileno. Saludo ya hasta Washington, ahí lo ven ustedes, a Santiago Levy, investigador del Brookings Institution allá en Washington, ex vicepresidente del BID, por cierto, es ex subsecretario de Ingresos, ex director general del IMSS, y no digo más, Santiago, porque si no te pregunto a qué hora descansas. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. Igualmente, fíjate que estoy ya en la Ciudad de México y estoy acá desde hace una semana y estoy viendo un debate muy interesante en relación con lo que se acaba de aprobar, que es esta reforma al sistema de pensiones, una reforma que al parecer tiene cierto apoyo también del lado de los empresarios, pero hay muchas dudas sobre lo que viene a resolver y a quién beneficia. Te escucho. Mira, entiendo la motivación para plantear una reforma de pensiones, pero en los términos en que está planteada, a mí me parece muy inconveniente. La razón fundamental es la siguiente. La reforma que se hizo hace más de 23 años a las pensiones no funcionó porque la informalidad en México es muy alta. Y la experiencia que hemos aprendido de los últimos 2 décadas es que mientras no bajemos la informalidad, ningún sistema de pensiones va a funcionar. Y desafortunadamente esta reforma lo que hace es aumenta el costo de la contratación formal y por lo tanto lo que va a hacer es provocar más informalidad. Entonces, el remedio que se está aplicando agrava el problema fundamental que genera que el sistema de pensiones no esté funcionando. Entonces, a mí en lo personal me parece que el planteamiento no aborda la raíz del problema y lo agrava en ciertas dimensiones, y lo que se gana a cambio, Gaby, es muy poco en materia de cobertura. Nada más para darte un dato. Precisamente por la alta informalidad, 7 de cada 10 trabajadores que están cotizando bajo la nueva ley al Seguro Social, al IMSS, no van a obtener una pensión. 7 de cada 10. Con la reforma eso cambia tantito para que sean 6 de cada 10, porque bajan los requisitos para obtener una pensión. Ese es un cambio realmente muy menor, sigue dejando a la mayoría de los trabajadores sin pensión, pero al subir tanto el costo de la contratación formal hasta en 8.7%, va a ser mucho más difícil que todos los millones de trabajadores informales que están fuera del sistema puedan eventualmente obtener una pensión y tener seguridad social. Es muy excluyente y desde ese punto de vista muy inconveniente. Óyeme, entonces ayúdame a entender tu interpretación, por supuesto, o si es que ya has hablado con algunos de los gremios empresariales que hasta cierto punto parecen mostrar un cierto apoyo, pero si esta no es la medicina correcta, si les va a encarecer los costos, si estamos hablando de que nos vamos a levantar desde un lugar muy profundo de caída en el caso de la economía mexicana, ¿qué sí los motiva a decir que se puede respaldar esta reforma? Mira, yo creo que por un lado los empresarios están mostrando una buena disposición desde el punto de vista de entender que las pensiones que se van a generar por el sistema pensionario son bajas. No estoy seguro si el diagnóstico ha sido compartido entre todos y se entiende que realmente la medicina, como tú dices, que se va a aplicar, en el fondo no es la medicina correcta. A lo mejor lo que se puede aprovechar es esta buena disposición del sector empresarial de ser partícipes de una solución, pero plantear una solución que realmente aborde el problema y sea mucho más incluyente. Entonces, aquí, ¿quién gana? Gana el gobierno y tú sabes que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por estar buscando bolsas de dónde sacar recursos para mantener digamos, este criterio, que lo pongo entre comillas, de austeridad, porque está gastando en una refinería que ya se le ha dicho muchas veces que está perdiendo dinero. Pero, ¿quién gana aquí si haces, digamos, que ese conteo neto? Hay un grupo de trabajadores que son los de más altos salarios y están las empresas más grandes, que sí van a alcanzar pensión y para los cuales
el aumento en las contribuciones les va a representar una mayor pensión. Ese grupo, Gaby, yo lo he estimado en alrededor de 4.5 millones de trabajadores, cuando más. Y para poner esta cifra en perspectiva, hay que reconocer que en México hay 50 millones de trabajadores. Entonces, el grupo de trabajadores que gana es muy pequeño, concentrado en las empresas más grandes. Quedan todo un grupo de trabajadores que, a pesar de este planteamiento, no van a conseguir pensión, 6 de cada 10 que están cotizando, y lo más grave, todos los informales que a lo mejor no tienen voz en esta discusión, quedan excluidos. Entonces, por eso la veo como una reforma sumamente inconveniente que ojalá se pueda repensar para hacer un cambio que sea más incluyente, que abarque más, y que se enfoque en el problema de fondo, la informalidad. Después de 20 y tantos años de la reforma de 1997, debemos de aprender la lección. Si no reducimos la informalidad, ningún sistema de pensiones va a mejorar. ¿Bajo qué espíritu? No desconozco quiénes son los impulsores originales de esta reforma, Santiago, porque hemos hablado de la reforma en varias oportunidades y muchos intentos que ha habido también de mejorarla, etcétera, muchas opiniones. ¿Quiénes son los que impulsaron el espíritu original de esta reforma para entender las motivaciones, si son exactamente para beneficiar a las personas y este mercado de trabajadores que estás mencionando, o si hay más el sesgo político que otra cosa? Yo no sé, yo no opinaría mucho sobre el contexto político de la reforma. La verdad no conozco los detalles de qué transpiró detrás. Creo que lo que faltó fue compartir un diagnóstico y compartir datos. Y hay una cosa muy importante, Gaby. Ya tenemos los datos de lo que pasó desde los últimos 20 años. Yo participé en la reforma de 97. Cuando hicimos esa reforma, teníamos una visión muy diferente y pensábamos que la informalidad iba a caer. Ya aprendimos que no fue, desafortunadamente. Entonces, con base en ese aprendizaje, claro, debemos de incorporarlo en un diagnóstico compartido entre todos nosotros, que realmente apunte en la dirección de una solución y que no sea un mecanismo que de facto, reitero, va a agravar el problema. Entonces, lo mejor que falta es un diagnóstico entre todos. Oye, déjame te pregunto, ¿te consultaron, tocaron la puerta, tocaste la puerta, enviaste algún documento para, digamos que avivar el debate, etcétera, enriquecerlo? No, mire, yo el año pasado me habían invitado al principio de la administración del presidente López Obrador a ofrecer algunas sugerencias, elaboré un documento, pero en el último año no he estado participando en ninguna discusión, no he estado metido en ningún grupo, no, simplemente estoy preocupado, escribí una pequeña nota que estoy tratando de publicar sobre esta reforma de pensiones, motivando que ojalá pueda haber una revisión, una discusión más amplia y aprovechar algo que es muy valioso, que es la buena disposición del gobierno, la buena disposición de los empresarios y los trabajadores de discutir el tema, pero abrir un foro para que se puedan compartir un diagnóstico y valorar alternativas. Bueno, pues ojalá que así sea. Ahora, en la región, tú sabes, Santiago, que ya, por ejemplo, en el caso de Chile, la semana pasada, si no me equivoco, entró en vigor esta ley para que los trabajadores en medio de la pandemia puedan sacar recursos de lo que es su fondo de pensiones. Hablado con varios analistas, les preocupa primero porque Latinoamérica, pues es un continente en el que se ahorra poco, en el sentido también de que hay un peligro en el futuro para esos mismos trabajadores, pero tú sabes que no solo está en Chile esta medida, se está discutiendo en otros países, Colombia, por ejemplo. Sí, y precisamente lo que se está haciendo es un reflejo de la alta informalidad que hay en nuestros países y los inmensos problemas que arrastra. Porque si tuviésemos mercados donde todos los trabajadores están en el sector formal, habría seguros de desempleo. Y los seguros de desempleo son precisamente el mecanismo que permite ayudar a los trabajadores cuando hay una caída fuerte en sus ingresos. Entonces estamos pagando las cuentas, entre muchas otras formas, por no tener más formalidad y no tener seguros de desempleo propios. Dicho eso, estamos aquí ahorita, está COVID encima de nosotros, y aquí hay un dilema muy fuerte. Y yo entiendo los dos lados de las posiciones. Entiendo por un lado que es muy duro decirle a los trabajadores, sigue ahorrando para el futuro, mientras que ahorita la están pasando muy mal. Mi preferencia personal sería que hubiese apoyos del gobierno directos a los trabajadores, a través de una expansión transitoria del gasto público
que les permitiera sobrellevar esta situación sin mermar su futuro y sin mermar su pensión. Entonces, la mejor opción, en mi opinión personal, sería que el gobierno aumentase las transferencias a los trabajadores mientras dure la pandemia. Sí va a subir el gasto público, sí va a subir el déficit, pero podemos después legislar mayores impuestos para recuperar el terreno perdido y no comernos lo que va a ser un problema dentro de muchos años. Entonces, eso reconocería que los apoyos se tienen que pagar con impuestos ahora, se compartiría entre todos y no se le pasaría el costo al propio trabajador, que en el futuro se va a quedar con una pensión menor. Claro, la alternativa es mucho más costosa por lo que tú estás diciendo, si es que se opta por esta alternativa. Santiago, ¿hay algún ejemplo en algún país que no esté en la región que nos permita también tomar experiencias para analizar en relación con este tema o somos únicos? No, sí. La mayor parte de los países europeos, desde marzo de este año, cuando estalló la pandemia, lo que han hecho es mecanismos extraordinarios de apoyo a los trabajadores. En muchos casos lo que han hecho, por ejemplo, es subsidiar hasta el 80% de la nómina de las empresas. Con tal de que las empresas no despiden al trabajador, le dicen, manténlo en la nómina y te pagamos el 80%. Hay muchas combinaciones de medidas y en América Latina se han hecho algunos esfuerzos. Funcionan con los trabajadores formales cuando se apoya a las empresas. El grupo más difícil de llegar, por cierto, son los trabajadores informales, que son los que más están sufriendo. Pero regreso un poquito al quién paga. Si permitimos que los trabajadores tomen de sus propias cuentas de ahorro recursos para su consumo hoy, ellos pagan, es como un autocrédito, porque ellos van a tener una pensión menor en el futuro. En cambio, si aumentamos el gasto público, subimos el déficit, pero luego subimos el impuesto, todos pagamos los mayores impuestos y socializamos las pérdidas entre todos. Me parece más justo que sacrificar el consumo futuro de los trabajadores. Claro, claro. Y sobre todo si estás hablando de estos escenarios de tanta informalidad en donde la clase media, en particular en la región, ha sido pues tan ahogada, cercada para que compense por lo que la mano de la autoridad no ha podido alcanzar. Hemos estado hablando de pensiones, Santiago, pero tú sabes muy bien que yo aquí te invité por el otro gran tema que se ha producido además en los últimos minutos. Ese otro gran tema, te cuento que lo he hablado con la expresidenta Chinchilla, que lo hablé con Augusto de la Torre, entre otros economistas, pues es el relevo en el Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta del presidente Trump de no permitir que sea un latinoamericano, como ha sido este pacto político, es decir, no hay una ley escrita, pero así se ha dado, que sea un latinoamericano, y el presidente Trump quiere poner a Mauricio Claver Canone, pues que es ahora el quien dirige todo lo que es la estrategia del hemisferio occidental para el presidente Trump. Abogado cubano, a quien también se le ha visto mucho como el autor intelectual de la estrategia de Trump en relación con Venezuela, con Cuba, etcétera. Ya se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores de Chile diciendo, igual que la Unión Europea, que ellos están votando por que se postergue esta elección. Quiero simplemente darte un extracto de lo que ha dicho Andrés Alán, quien es el ministro de Relaciones Exteriores. Dice, más tarde se espera la declaración oficial del presidente de Chile, pero dice que bajo ninguna circunstancia es razonable tensionar la gestión que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo en la región por este cambio de autoridades que no es consecuente y sobre todo, tú lo sabes muy bien, Santiago, lo que le viene al BID en términos de reconstrucción en la región. Adelante. Yo celebro la posición del gobierno chileno. Me parece que lo que el gobierno chileno está planteando, sin conocer el detalle del comunicado oficial, es lo más sensato y lo más conveniente para todos. Se están viviendo una situación extraordinaria por muchas dimensiones. Primero, una pandemia que tiene agobiada la región, que no permite ni siquiera que los gobernadores del BID se puedan juntar en un mismo salón a conversar entre ellos cuáles son las mejores alternativas. Que no permite un proceso en donde los candidatos pueden expresar sus puntos de vista y también un proceso en donde estamos a 90 días de que haya o 100 días de que haya unas elecciones en Estados Unidos. Entonces, hay dos dimensiones. Uno, primero, la tradición de que siempre ha sido un latinoamericano me parece una tradición valiosa, que ojalá se respete. Mi preferencia personal, sin duda alguna, es que sea un latinoamericano, quien sea, así ha sido siempre. Sin embargo,
si Estados Unidos, en su derecho jurídico, quiere proponer a un candidato, lo que sí debería de hacerse es hacerse en enero, una vez que se conozca qué ha pasado en las elecciones en Estados Unidos, y dos, que la pandemia haya un poco bajado para que pueda haber un proceso de diálogo. Entonces, sintetizo, celebro la posición del gobierno chileno, ojalá perdure entre todos la disposición al diálogo. Nadie pierde si se pospone la decisión, y Estados Unidos mantendría su derecho de poner a este candidato, si es la persona que ellos desean, compararlo con otros. Pero votar ahorita, dentro de 4 o 5 semanas, en el contexto actual, sería sumamente inconveniente para toda América Latina. Y yo regreso al tema de que está el Congreso estadounidense también en lo que toca a la decisión futura de aumentar capital, y desde el lado del Congreso también hay oposición. Esto simplemente para señalar el riesgo de que se va a politizar todavía más la decisión si es que se tomara la votación antes de la elección estadounidense, Santiago. Eso es un factor adicional que abona en la dirección de posponer la decisión hasta enero o febrero del año que entra, cuando se considere conveniente. Aún antes de la pandemia, el BID ya requería más capital. Como tú comentaste, yo fui funcionario del instituto por muchos años y conozco su situación financiera. Para que el BID le sea más útil a la región, el BID tiene que tener más capital y ser un banco más grande y poder prestar más. Después de la pandemia, eso es doblemente cierto. La región va a quedar muy dañada por esta situación. Entonces, sin la participación de Estados Unidos y sin la participación del Congreso americano, es imposible pensar en un aumento de capital del banco. Entonces, se requeriría tener un proceso de elección de presidente que permita que, cambiado el Congreso americano en el curso del 2021, se pueda hacer un planteamiento consensado entre todos para aumentar el capital del banco, con un presidente que tenga la legitimidad para poder hacer ese planteamiento, no solamente frente al Congreso americano, frente a los socios europeos, Japón, frente a Canadá y, por supuesto, frente a todos los socios caribeños y latinoamericanos. Excelente que lo hayas incorporado también a todos estos otros participantes, porque nos quedamos mucho cerrados con el tema del presidente Trump. Ahora, me quedan 2 preguntas. La primera, si el pasado es prólogo, como se dice, el prólogo que acompaña a Claver Caron en relación con América Latina y el prólogo que acompaña al presidente Donald Trump en relación con nuestra región, deja poco que desear sobre, digamos, esta aspiración de una región que va a necesitar mucha ayuda y que va a necesitar también experiencia técnica. Y mis 2 preguntas son esas. La primera es el prólogo que nos deja Trump y Claver Carone, ¿qué opinas? Y el segundo, ¿cuánto alienta, desalienta a los equipos técnicos, que son muchísimos y son muy valiosos para el BID? A mí mi mayor preocupación es el proceso. El proceso, porque lo que requerimos es un presidente legítimamente electo, consensuado idealmente, en un contexto en donde se pudieron valorar las alternativas. Y por ello, entonces, lo más conveniente es posponerlo. Si finalmente la persona que ha sido propuesta por Estados Unidos se propone más adelante y finalmente recibe el voto de la mayoría de los socios, enhorabuena, y los socios que tengan la información para valorar todo eso. Por eso mi preocupación es el proceso. Tu segunda pregunta, Gaby, es sumamente relevante. Los equipos del BID son fantásticos. Son 2,000 empleados con la camiseta de América Latina y el Caribe bien puesta. Son gente sumamente trabajadora y comprometida. Lo que quieren es un líder con legitimidad que le dé el espacio al banco para hacer su labor en América Latina y el Caribe. Y lo que ellos quieren es trabajar, aislarse de las discusiones políticas, ser una institución de desarrollo. Esa es su misión, eso es lo que saben hacer y eso es lo que ojalá se les permita hacer a partir del año que entra. Ojalá que sí. Yo te cuento, esto ya es información adicional, pero yo empecé en el periódico Reforma como periodista y en algún momento me tocó un primer viaje a conocer el BID y después en CNN. ¿Cómo me pareció el BID tan valioso para América Latina? De verdad. Y yo sé que la gente en el BID, mira, se remanga, y estoy segura que en este momento de pandemia y colapso económico están igualmente comprometidos con sacar a la región adelante. Así que ojalá que sea la mejor decisión, el mejor candidato para lo que toca al BID en los próximos años, porque esto se va a resolver en la región durante años, ¿no te parece? Sí, mira, con lo que tú dices, yo estuve en el BID 11 años. Me siento privilegiado de haber sido funcionario del BID. Conocí a gente fantástica
y estoy convencido del inmenso papel que juega el banco en muchos de los países de la región. Para países del Caribe, para países de Centroamérica, para países que no tienen ingresos tan altos como puede ser Brasil o México, el BID es absolutamente fundamental. Y aún para todos los países, incluyendo Brasil o México, tiene mucho que aportar. Entonces, lo que requerimos es que prevalezca la cordura, que haya una disposición a diálogo, que se posponga la elección de presidente y después cualquier país puede legítimamente proponer un candidato y si se elige, apoyémoslo todos. Idealmente un latino, porque ahí está el corazoncito de muchos de nosotros, pero si no es así, el que sea legítimamente electo, que tenga el apoyo de todos y a trabajar a favor de la región. Claro, y más vale que le vaya bien. Te agradezco muchísimo esta perspectiva, tema de pensiones, Pensiones México y el BID. Santiago, me da gusto saludarte. Lo mismo, Gaby, gracias por invitarme a tu programa. Hasta pronto.